Una reclamación de gastos médicos, cómo es procedente o cómo puede ser improcedente, cuáles son las formas de reclamar en gastos médicos y varias cosas que vamos a tocar. Vamos a enfocarnos en las 3 formas que regularmente puedes, digamos, que reclamar en una compañía. Es un gusto saludarte y como siempre te pido nos ayudes para llegar al objetivo dándole me gusta o suscribiéndote a este canal para alcanzar a más personas. Hoy particularmente tenemos un tema muy interesante, es el tema de gastos médicos mayores, la contratación de una póliza de gastos médicos mayores, cómo opera la póliza en el momento de la verdad, en el momento del siniestro. Y vamos a comenzar. Bueno, primero informarte que una póliza de gastos médicos, como ya lo he explicado en videos anteriores, aquí te dejo los videos anteriores en la descripción del video en los comentarios, lo voy a dejar en los comentarios anclados. Por si los quieres ver, están muy interesantes y darle continuidad a este tema, por supuesto que te lo recomiendo. Y primero vamos a empezar por el tema de la programación. Algo que voy a dar un poco de contexto que es muy interesante es el tema de que cuando tú vas a hacer uso de tu póliza de gastos médicos, decirte que cualquier síntoma o diagnóstico que tú tengas precisamente tiene que estar avalado. No puede cubrir, por ponerte un ejemplo, la aseguradora un check-up en donde tú salgas bien y los resultados sean muy buenos, literalmente no te va a cubrir nada porque obviamente no tienes un diagnóstico. Así es que cuando tú reclames tiene que venir un diagnóstico claro y objetivo y bien redactado por tu médico que te atendió. El primer punto, como lo dije, es el tema de programación de cirugía o programación de algún estudio en particular, pero ese es un tema en donde tienes que tener primero, y eso es súper importante, el informe médico. El informe médico es el que llena tu médico y dice exactamente cómo es tu diagnóstico y en base a eso la compañía tiene un tiempo para hacerlo procedente o no, de acuerdo a las condiciones generales y que obviamente no sea una preexistencia. Quiero decir que el padecimiento ya lo tengas o lo hayas tenido antes de la contratación de la póliza. El pago directo es relativamente fácil porque a fin de cuentas lo que estás esperando es que en un periodo o prácticamente en un periodo lapso de 10 días la compañía te dé una respuesta. Vamos a poner un ejemplo hipotético para que nos dé más contexto. Regularmente las personas aprendemos con ejemplos y esto es muy bueno, así es que lo vamos a hacer de esta forma. Pensemos que tienes programada una cirugía por una hernia hiatal, obviamente un problema ahí del estómago y ya es necesaria. Obviamente para que el médico llegara a este diagnóstico de hernia hiatal, tuvo que hacer una parte de estudios, la parte en donde él revisa los estudios y por otro lado, obviamente te vio a ti como el paciente, hizo auscultación, te midió síntomas, todo lo que tú sabes que hace un médico y empata ambas dos, de tal forma que obviamente llega al resultado. Ok. Ese informe médico tendrá que tener precisamente los resultados clínicos de laboratorio que avalan el diagnóstico del médico más el informe que llena el médico precisamente para mandarlo a la compañía y que la compañía en un periodo, como te lo dije anteriormente, de 10 días promedio, esté dando una respuesta favorable para que precisamente, si es el caso y se mandó la información correcta, se entregue a la compañía y la compañía te dé como la palomita, como el visto bueno. Lo que va a hacer que el día que tú te quieras internar ya va a estar programado y obviamente decidirás tanto el médico que te va a intervenir quirúrgicamente como el hospital en donde te vas a intervenir y prácticamente yo lo pondría como si fuera la reserva de un hotel, en donde tú ya reservaste, llegas al hotel, solamente haces tu depósito, tu pago y ya puedes disfrutar de las instalaciones. Es lo mismo. Digo, esto no se trata mucho de disfrutar, pero bueno, ya está aprobada por la compañía porque ya se hizo un previo análisis. Es importante seguir con esa parte, darle continuidad para que veas cómo de alguna forma también
el tema de que vamos a ver que es otro de los medios de reclamar de reembolso, regularmente cae también dentro del pago directo. Porque a final de cuentas, cuando tú llegas al hospital y termina tu intervención, prácticamente cuando termina y te quitan la sonda y te dan el último medicamento y el médico ya te da el alta para que tú salgas, en ese momento se está haciendo una interacción entre la compañía y el hospital, de tal forma que se están pasando las cuentas para que tú esperes única y exclusivamente la cuenta. Regularmente, te lo digo por experiencia propia, porque yo lo he vivido tanto como asegurados como familiares directos, esa espera puede ser prolongada porque se tienen que hacer varias cuentas, cerrar las cuentas literalmente, en donde la compañía será responsable, como ya aprobó la reclamación, de darle el visto bueno al hospital, pero que el hospital sí le diga al asegurado qué cubre y qué no cubre. Voy a poner ejemplos. Obviamente va a cubrir prácticamente el mayor porcentaje de la reclamación, siempre y cuando, ya he platicado sobre esto, estés en un médico de red, un hospital de red, prácticamente ahí no vas a tener ningún problema, ningún excedente. Y por otro lado, sí tendrás que pagar lo que es deducible y coaseguro, depende de las condiciones de tu póliza. Y si no hiciste gastos extras que no tengan que ver con la reclamación, prácticamente solamente estarías pagando deducible y coaseguro. Pongamos un ejemplo, que esa reclamación práctico fue de 100,000 pesos entre honorarios médicos y el hospital. De esos 100,000 pesos tú tenías un deducible de 10,000 pesos. Quiere decir que tendrás que aportar, que la compañía en ese caso aportará 90,000 pesos y tú 10,000 por deducible, pero te quitarán un coaseguro, pensemos que lo tenías del 10%, entonces a esos 9,000 pesos la compañía le estaría restando, quedarían 81,000 pesos que participaría la compañía y 19,000 pesos tú. Quiere decir que esa sería participación de la compañía y participación del asegurado, y prácticamente bajarías a la cuenta o bajaría a tu familiar, se liquidaría ese dinero y lo demás lo pagaría la aseguradora. Ojo, aquí viene otro punto importante, que es tú sales del hospital y la mayoría de las pólizas, sobre todo si tienes una póliza completa, una buena póliza, es que te cubren los medicamentos después del padecimiento. Y todo lo que tú estés reclamando, ya sea exámenes que te haya encargado el médico por un periodo determinado o te pida una medicación por un periodo de tiempo, y no solamente eso, que pudiera ser una enfermedad crónico-degenerativa, todos esos gastos estará pagando la compañía de seguros, solamente restando la parte del coaseguro si no has llegado al tope del coaseguro. Así es que esta sería la primera parte, la parte del pago directo, pero como ves, cuando terminó tu pago directo, los demás gastos tendrías tú que recopilar las facturas para mandárselos a tu asesor, y tu asesor interviniera, o tú directamente con la compañía pudieras literal pedir tu reembolso, y si va el medicamento y los exámenes ligados al padecimiento, obviamente la compañía te los va a pagar. Y así es como termina el proceso de pago directo. Y bueno, cualquier duda, cualquier comentario, te lo agradezco, déjanos aquí y con gusto te contestamos. Segundo punto por donde te puede pagar una compañía es el pago directo. Realmente el pago directo opera de una manera muy particular. Regularmente es cuando tú entras por urgencias, que quede claro, porque ya es una emergencia. El hospital te recibe y obviamente tú das tu carnet o tu tarjeta de gastos médicos, o simplemente con que des tu número de póliza o si llevas la póliza, pero con el número de póliza, compañía prácticamente la revisan a la entrada. Obviamente seguramente irás con un familiar. El familiar, si tú estás en una situación donde no puedes declarar, declarará, y te dirán y te preguntarán que si tienes póliza, le das la póliza y automáticamente de ahí nada más se conecta para que la póliza esté al corriente, y de ahí ya se da de alta la reclamación, y a eso se le conoce como el tema de pago directo, porque pues entras al hospital, pensemos que fue un accidente y que por ese accidente llegas por emergencia, y automáticamente si estás más de 24 horas en el hospital, prácticamente va a ser un pago directo. Si fue un accidente automovilístico, pues obviamente se llegará
vamos a pensar a un diagnóstico final en el tiempo en el que estuviste en el hospital. Pensemos que estuviste, por así decirlo, 4 días, y esos 4 días, cuando bajas o cuando baja tu familiar a ver la cuenta, que es cuando te lo comenté al principio, se cierra todo, se cierra medicamentos, se cierra sondas, se cierra todo y hacen cuentas entre las compañías, pues también estarán haciendo esa parte de cuentas y tardará un poquito de tiempo antes de que te den el alta. Y ahí también tendrán que descontar, como ya te lo expliqué, el tema del deducible y el coaseguro. Bajas, pagas cuenta y sales, y seguramente también caerás al reembolso porque el médico te dará algún medicamento que tendrás que tomar temporalmente y a lo mejor te hará otras visitas de chequeo durante el próximo mes, y también te dirá que tienes que hacer otros estudios. Todos esos gastos que incurren directamente al diagnóstico obviamente estarán cubiertos. La tercera forma de pago es el tema del reembolso. El reembolso es literalmente cuando llegas al hospital y no estás más de 24 horas en el hospital, prácticamente esa reclamación se va a ir por reembolso. Y aquí lo más importante, siempre lo digo, es primero recabar el informe médico para que ahí quede claramente el diagnóstico, recabar toda la parte de facturación si se te hicieron exámenes médicos, y también si se te dio medicación, obviamente, y la parte del hospital. Todos te darán factura al nombre del contratante regularmente, y eso te servirá para hacer tu expediente y pedir obviamente el tema de lo que fue por hospitalización, por la parte de los honorarios médicos, la parte de exámenes y la parte de estudios y la parte de medicamentos. Y obviamente harás todo tu bonchecito, lo puedes tramitar con tu agente o tú particularmente, y obviamente la compañía también te dirá si es procedente, revisará a detalle el informe médico y todo lo que estás mandando, se hará también la cuenta de deducible menos coaseguro y la compañía te estará pagando vía reembolso. Así es que, como ves, estas son las 3 formas de pagarte una reclamación en gastos médicos. Cualquier duda, cualquier comentario que quieras hacer, por supuesto que nos los puedes dejar, nosotros te lo respondemos. Y recuerda nuestra frase del canal, que el dinero nunca duerma. Vámonos, Mr. George.